Alcif presenta. El viaje ya inició. Ñuble, Santiago, Biobío, Atacama, O'Higgins, Los Lagos, Arica y Parinacota, Valparaíso, Magallanes, Araucanía, Coquimbo, Maule. Espejismos. Tour Alcif 2021. Chile sigue siendo escrito. Bitácora de la Mater Velator. Año 12, semana 13, día 7. Estoy en la órbita de Marte. Mi objetivo está en el ecuador del planeta, un templo antiguo, ubicado en la cima de una montaña. La misión debe completarse entre el 6 y el 27 de marzo, según la antigua datación. Los datos entregados por el explorador 10 indican que el templo está en ruinas, pero contiene toda la información sobre los orígenes de la vida, de nuestras vidas. Archivos sobre ciencia ficción, fantasía y terror, las bases de nuestro entendimiento. La primera sala del templo es de fantasía. En principio es un lugar lleno de color y apacible, pero las apariencias engañan. Encontré escritos de eruditas de la antigua civilización marciana: Sasami Hanatsuki, Francisca Hale, Conti Constanzo, Fernanda Vargas y Valentina Fuentes. Y esta es la clave. Fantasía no tiene límites. Cada parte, cada criatura, pertenecen al mundo de los sueños y esperanzas de la humanidad. Por consiguiente, no existen límites para fantasía. Michael Ende. Ahora voy a la siguiente sala. La segunda sala del templo es oscura y tenebrosa. Sentí el terror subiendo por mis venas, invadiendo mi cuerpo. Encontré rastros escritos de antiguas maestras de la oscuridad de la civilización marciana: Connie Tapia Monroe, Christina Mars, Mabel Burns, Lorena Castro y Bonnie Blanchard. Y esta es la clave que debo guardar. Ninguna pestilencia había sido tan fatal ni tan espantosa. La sangre era su encarnación y su sello, la rojez y el horror de la sangre. Las manchas escarlatas en el cuerpo, especialmente en el rostro de la víctima, eran el entredicho de la peste, que la cerraba a todo socorro y a toda compasión de sus semejantes. Edgar Allan Poe. Ahora voy a la siguiente sala. La tercera sala del templo era como estar en casa, en la vieja tierra, con recuerdos de antigua tecnología que trajo a Marte las primeras colonias. Hallé mensajes de gran parte de las mujeres que hicieron historia: Sofía Ramos González, Eva Van Kramer, Alicia Fenny, Bonnie Blanchard, Sasuke Kate y Javiera Fuentes Vega. Y la clave que conservo es: he hecho cosas que ustedes, las personas, no podrían ni imaginar. Ataqué naves con fuego en las colonias interplanetarias. He visto estrellas brillar en la noche con 1000 colores. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, igual que el llanto en la lluvia. Es tiempo de morir. Voy, Betty. Ahora voy a la última sala. Hola, muy buenas tardes. Tenemos ya formada nuestra tercera mesa que toca el tema de la ciencia ficción, literatura escrita por mujeres chilenas.
Y aquí están nuestras queridas autoras, escritoras, sumamente diversas, sumamente interesantes, que tienen mucho que contarnos durante esta reunión que va a ser una reunión de autoras y de colegas que podemos aprender muchísimo con ellas. Por lo tanto, vamos a hacer una presentación, vamos a dejar que ellas se presenten. Yo les voy a ir dando su nombre y cada una va a contarnos algo que le parezca relevante y que sea también un inicio de conversación para esta mesa que nos espera. Partamos con Bonnie Blanchard. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí. Me presento, soy Bonnie Blanchard. Soy escritora de literatura, de ciencia ficción, de tipo ucronía o retrofuturismo. Soy profesora de castellano, magíster en literatura y, como dije antes, me especializo en esta ucronía, especialmente steampunk, cyberpunk y dieselpunk. Muchas gracias. Muchas gracias, Bonnie. Ahora nos va a contar qué escribe y quién es Alicia Fenu. Por favor. Hola a todas. Gracias por esta invitación y las felicito por la iniciativa. Yo soy periodista de profesión, pero hace ya harto tiempo, desde el año 2008 más o menos, que estoy dedicada a escribir y he publicado 6 libros. Uno de ellos es este, que es mi orgullo porque ganó el premio del Consejo Nacional a la mejor novela inédita. Y bueno, mi tema es la distopía, que espero podamos discutir en estos tiempos de COVID en esta economía. Muchas gracias, Alicia. Aquí nos va a contar quién es Eva van Kramer, por favor. Buenas tardes, Eva. Hola, buenas tardes. Yo soy autora de este libro, de esta novela, a ver si se ve, ahí está. Y además tengo un cuento en esta antología de literatura LGBT y ciencia ficción. Ambos son de ciencia ficción, me gusta trabajar con los futurismos y me gusta un poco trabajar con lo que es el mito y qué tan real puede ser el mito en esa parte de la ciencia ficción. Y eso, estoy como recién empezando en este mundo. Entonces, un gusto conocerla a todas. Estupendo. Estupendo. Y estás empezando con una muy buena impronta. Eva, muchas gracias. Y ahora nos va a contar un poco de ella Sofía Ramos. Bienvenida. Hola, muchas gracias primero por la invitación. Yo soy farmacéutica de profesión. Estoy escribiendo desde el 2018. Escribí una novela autogestionada de fantasía oscura. Y ahora, el año pasado, se publicó mi tercera novela, la segunda es también una fantasía, Proyecto Symbol, que es una novela futurista, un futuro distópico. Entonces estoy experimentando en ese tipo de literatura en este momento y espero seguir haciendo más. Muchas gracias, Sofía. Esperamos con ansia tus obras. Ahora viene en penúltimo lugar Javiera Fuentes Vega, muy joven, que nos va a contar algo de su obra y de sus aspiraciones literarias. Hola, bueno, me gustaría partir dando las gracias por la oportunidad. En realidad, mi trayectoria como escritora es bien pequeñita, estoy recién partiendo, o sea, soy joven como escrituralmente. Voy a salir con un pequeño cuento en la antología Imaginaria 2 de Triada Ediciones. Y bueno, partí el año pasado escribiendo, a pesar de que en realidad la ciencia ficción es un género que me encanta, me apasiona desde que era muy chica, viene heredada de mi abuelo. Pero con muchas ganas de seguir escribiendo, tengo hartas cosas que estoy ahí como trabajando, así que eso, muy contenta de estar acá. Perdón, ¿quién era tu abuelo? No, mi abuelo era lector así, fanático el lector, de la ciencia ficción. Sí, qué bueno, lector, pero qué buena. Compraba estas antologías, que no sé si los recordarán, unas en lomo blanco,
que eran, bueno, eran como de los años 60. Él como que era fanático de esas antologías y las compraba todas, sí, y al final yo como que nos heredó, ya, yo tengo varias. nos heredó sí, ese amor en el fondo. Sí. Sí, son un clásico. Qué buena herencia te dejó tu abuelo, pues, ¿viste? Lo está recordando Buena herencia. permanentemente. Muy buena herencia. Y por último, pero no el menos importante, pero la dejé al último porque es con Z, Sasuke Kazumi Tamichi, preséntanos tú tu nombre, Sasuke, qué gusto verte. Hola, soy Sasuke Kazumi Tamashi. Bueno, soy de Temuco, titulada en diseño editorial. También soy dibujante y llevo escribiendo hace muchos años. Bueno, ya llevo como 100 historias iniciadas y 22 publicadas en 15 libros. Mayormente escribo de muchos géneros, entre uno de ellos es la ciencia ficción, pero igual está la fantasía, el terror, la novela policial. Pero como no podía decidir en qué mesa quedar, quedé en la de ciencia ficción. Y nos regala con su cara porque ella habitualmente la cubre con unas lindas máscaras, pero tenemos ahora la ventaja de poder verla y ver sus bonitos ojos. Bienvenida, Sasuke, que estés muy bien, nos vas a conversar mucho de tu obra. Bueno, ya se habrán dado cuenta que este panel es pero más que interesante, o sea, nadie puede quedar disconforme con esta variedad, así que vamos a partir ahí poniendo algunos temas en el tapete. Y los que vayan surgiendo, tenemos que partir con algo. Entonces, ya que dimos el tema de lo que ustedes escribían, me gustaría que conversáramos un poco si es muy distinta la literatura escrita desde Sudamérica, Chile, femenina, mujeres, o sea, digamos de mujeres, con respecto a la literatura escrita de mujeres del área anglosajona o de Europa. ¿Qué diferencias podrían haber entre unas y otras? O si se homologan, no sabemos, porque ¿qué podemos encontrar una sorpresa acá? A lo mejor son las voces, son las mismas, pero en distintos idiomas. Eva, ¿qué nos podrías decir? Yo creo que una de las primeras diferencias que nos saltan a toda la vista es que en nuestra zona latinoamericana chilena, como que la literatura de ciencia ficción femenina no tiene el nivel de difusión que tiene, por ejemplo, Estados Unidos, donde está Tamsin, no tiene ese nivel de difusión que tiene el europeo. Más que nada porque en Chile tampoco se difunde mucho el género, pero yo creo que si estamos entre terror, fantasía, la ciencia ficción siempre está como un poquito más oculta. No es que no se escriba, yo creo que nos falta un poco de trabajo para difundir a estas mujeres que escriben ciencia ficción. De hecho, yo misma no conocía a la mayoría de la gente del panel y estoy en este mundo. Entonces, imaginar a la gente que no está. Ninguna referencia. O sea, cuesta visibilizar el género y a las escritoras. De hecho, hay ciertas preeminencias, yo también lo digo desde el punto de vista de la poesía, porque la poesía siempre ha sido mi primera voz, eso está claro, pero como te digo, o sea, cuando hice la mutación desde la poesía, donde había un reino femenino muy, muy potente, muchas voces de literatura lírica fuerte en Valparaíso y en Chile en general, cuando empecé yo a participar en el tema ya de firme con la ciencia ficción, que fue a fines de los 80, principios de los 90, me reprocharon. O sea, ay, pero ¿cómo? Como que era algo como que yo estaba degradando, ¿cómo poder decirlo? Como que yo del Olimpo del verso iba a irme a la mazmorra de la ciencia ficción. Así más o menos lo entendí yo. Y siempre me lo miraron de alguna manera en menos. Eso yo lo viví en carne propia. Entonces era muy bicho raro en esa época. O sea, ahora hay muchas más. Y más encima, o sea, no es que yo escribiera ciencia ficción, más encima yo la estudiaba, y la estudiaba como aficionada, y la promovía, y la leía, y la comentaba, y me iba ahí en discusiones con varones, ahí quién, ¿no? Que Asimov, ¿no? Que Arthur Clarke, ¿entiendes? Entonces, eso genera
o sea, yo creo que hay un prejuicio. ¿Están de Un acuerdo terreno ustedes hostil. que se han sentido prejuicio? Eso, terreno hostil. Muy bien dicho. ¿Cuál sería la experiencia, Javi? Bueno, no sé, pensando en lo que decía Eva con respecto al tema de la difusión y los referentes, claro, acá en Latinoamérica yo siento que es algo que está como recién partiendo, la escritura de mujer en ciencia ficción. Está además ese peso que contabas tú, que está relacionado con el género, todavía se ve un poco el género como relacionado con esta primera parte de los años 20, 30, como lo pulp. Y toda esta maduración del género, yo creo que está recién llegando a Latinoamérica y además llegando como la escritura de mujeres. Entonces, como decía la Eva, a mí también, bueno, yo las conocía todas como de vista, pero porque hice el trabajo de buscarlas. Pero es difícil encontrarlas. Por ejemplo, Alicia fue la primera escritora chilena de ciencia ficción que encontré cuando empecé a hacer la búsqueda y me costó mucho también encontrar sus libros. De hecho, el segundo ese que mostraste, yo lo busco hace mucho rato, pero ya encontré dónde comprarlo, pero a lo que voy es eso, como que faltan referentes, está recién llegando, yo siento que está llegando un poco atrasado, y además está toda esta noción un poco equivocada de lo que es la ciencia ficción. Se le ve todavía como una cuestión bastante juvenil y por lo tanto como de mala calidad y no necesariamente es así. Bueno, eso. ¿Quién dijo que era territorio hostil? ¿Sofi? No, se lo ¿Sofía? dijo Eva. Yo dije que era territorio hostil, Ya. pero yo creo que tengo como Perfecto. esa visión, no sé, es una percepción que me ha tocado a mí, que la ciencia ficción es como el hermanito más duro de la literatura, porque tiene como estas cosas de física, estas cosas medias de ciencia, y siempre hay como un desque de que las mujeres no son como hechas para la ciencia. Entonces yo creo que eso es lo que como que hace que la gente como dice, ciencia ficción, pero la escribió una mujer, no la vamos a difundir tanto, no la vamos a publicar tanto, yo creo que hay una cosa por ahí. Por eso es como terreno hostil. Ya, correcto. Pero eso también ocurre por un tema de que hay como un paradigma que existe de que la ciencia ficción está básicamente, bueno, que las mujeres casi no escriben ciencia ficción y eso es muy equivocado. Yo creo que las mujeres siempre han escrito ciencia ficción. Desde los tiempos de los años 60, 70 ha tenido un auge. La Úrsula Le Guin lo ha mostrado al estar siempre en el frente con sus novelas. Incluso no era Jenny Sim la que constantemente está con sus novelas nominadas a los premios Nebula, que son como algo como súper fuerte, se nota la presencia femenina. Entonces, y hay otra cosa que también pasa ahí, que en realidad estuve conversando con mis primas y cercanas, la ciencia ficción, las mujeres siempre leen. Pero estamos en un ambiente más dominado por hombres, entonces se ve, claro, hay una diferencia, pero la presencia siempre ha estado. Como dice Eva, es un terreno hostil. Sasuki, ¿cuál es tu percepción con respecto al tema? ¿Cómo ha sido tu experiencia? En mi caso, cuando fui a ferias de libros, lo primero que me dijeron, bueno, fueron personas ya mayores, que me dijeron, tú escribes romance. Y yo le dije, no, yo escribo terror, ciencia ficción, fantasía. Y yo sentía el tiro que me estaban discriminando, porque más encima siempre me preguntan mi edad. Y me han dicho tanta producción en tan poco tiempo, con tantos libros y a tu tan corta edad. Entonces igual como que hay un prejuicio ahí de que existe que las mujeres ya tienen que tener una edad como madura, más adulta, para poder escribir y tener libros. Y lo otro es que eso del romance, que por ser mujer uno tiene que escribir sí o sí un romance. Es como siempre hay ese prejuicio en todas las ferias que he ido. Y como actualmente hay algunas jóvenes que son jóvenes, como que ellas como que valoran más el tema de que uno tenga como la potencia, el sueño de cumplir sus sueños, y como que ellas me apoyan más que las personas que son mayores. Ahora,
mirándolo yo desde fuera y mirando todos los autores y los movimientos, yo creo que solamente en Estados Unidos y un poco en Inglaterra ha habido, o sea, ha habido surgimiento de ciencia ficción, porque en rigor en los otros países y en Europa también ha sido un género muy denostado. O sea, en Estados Unidos fue una máquina de negocio muy fuerte, muy fuerte, que generó mucho dinero y hasta el día de hoy se están haciendo adaptaciones, o sea, se está viendo se va a hacer una adaptación de la Fundación, de la saga de la Fundación, se retomaron sagas por otros escritores, es un estilo como Hollywood, ¿ah? Hollywood ha hecho mucho uso de la ciencia ficción y un poco, como digo, en Inglaterra, bueno, la ciencia ficción rusa es otro mundo, ahí hay otro nivel de profundidad en su escrito. No conozco autoras rusas, sí autores, pero no autoras. Pero en rigor, o sea, más aún de ser un género literario mirado en menos, ya ahí viene la otra piedra en el camino de ser un género denostado y por mujeres. Cuando tú ganaste ese premio, Alicia, ¿quiénes eran tus competidores? ¿Supiste quiénes eran los semifinalistas? ¿Cuál era género de ficción el que en sí el concurso? ¿O tú te tiraste ahí con ese género y la apostaste por hacerlo? Mira, voy a hacer un paréntesis porque hay una experiencia re interesante que yo viví en España en una feria de ciencia ficción que se hace en Ávila, arriba. Fíjate que una tremenda feria, pero inmensa, toda la ciudad participando de esta actividad, en las calles, en los teatros, en los bares, en todos lados. O sea, yo tiendo un poquito a discrepar porque lo que vi ahí es que había mucho interés por la ciencia ficción. Y de hecho fuimos a presentar una antología de mujeres escritoras de ciencia ficción. Sí, muchas de ellas que estaban en este libro que se llamó Las Otras, bueno, sí comentaban que eran discriminadas por su juventud. Eso sí me lo recordó esta niña, porque, claro, las ven como niñas, pero en general había una actividad en esa ciudad impresionante, mucha publicación sobre ciencia ficción, mucha gente hablando de ciencia ficción, muchas autoras conocidas como la Rosa Montero, como la Barceló, escribiendo de ciencia ficción. Así que algo yo creo que ya se está cambiando. De hecho, la Elia Barceló, perdón, decía, tenemos que seguir, tenemos que apoyarnos, tenemos que darnos a conocer, porque también estaba haciendo algo nuevo, pero algo nuevo con mucha convocatoria. Y respecto a la otra pregunta del amor de clones, mira, no supe quiénes eran mis competidores, era un concurso abierto a novelas. Y sí me llamó la atención que el jurado sí era mayoritariamente compuesto por mujeres. Esta es una... Vaya. Sí, interesante eso. Y era una historia, bueno, un thriller de ciencia ficción distópico. Había gente muy buena así participando, porque me acuerdo que uno de los presentadores me dijo, fue muy difícil, o sea, me llama mucha atención, qué rico que ganaste, porque lo que había era muy bueno todo. Eso, pues, niña. O sea, en realidad te la jugaste con poner tu novela en el concurso sin que fuera un concurso del género. No, era el concurso abierto a novela inédita, que claro, hacía lo que ahora el Ministerio de la Cultura, en ese tiempo se llamaba Consejo Nacional de la Cultura, o de las Artes, algo así. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, sí. Eso, sí. Y ahora, bueno, el Ministerio de la Cultura, no, se presentaban novelas escritas y también novelas inéditas. Lo mío era la distopía, así que presenté una novela distópica, solo porque era mi género, pero yo creo que hubo de todo, como siempre. Los que han ganado sus premios han ganado en distintas áreas, distintos géneros, como, no sé, pues, me estoy acordando de Letelier, de Figueroa de Letelier, que tiene nada que ver con distopía. No, todo lo que... O sea, la gente participa como inédita o publicada. Aquí estoy viendo unos comentarios y el escritor Armando Roseló
no sé si pregunta o afirma, dice, ¿se puede hacer ciencia ficción sin ciencia? Pongámoslo como pregunta, pues, ¿se puede hacer ciencia ficción sin ciencia? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién puede responder? Ahí hay dos personas de la ciencia. Hay gente que estudia ciencia, que estudió ciencia y estudia ciencia. Eva, ¿quieres tú responder? Sí, yo creo que lo que distingue a la ciencia ficción de la fantasía, yo siempre lo he visto como los magos. Cuando uno ve a un mago y no sabe cómo funciona, es magia. Cuando uno sabe cómo funciona, es ilusionismo. Entonces uno puede distinguirlo dependiendo cuánto sabe. Yo siento que con la fantasía pasa lo mismo y con la ciencia ficción. Pero cuando uno no sabe muy bien cómo funcionan las cosas, por ejemplo, qué sé yo, cómo funcionaba un rayo láser, o cómo funcionaba la máquina mortal de la Guerra de los Mundos, uno podría decir que es fantasía, pero en el momento que uno ya entiende cómo funciona, pasa inmediatamente a ser ciencia ficción. Entonces yo creo que puede que no sea 100% necesario que haya ciencia ficción, que haya ciencia en la ciencia ficción, pero tiene que haber una línea lógica, una línea argumental que sea como verosímil con nuestro mundo, con nuestra realidad. No sé si estarán de acuerdo. Sí, ¿qué piensan las chicas? Creo que también se tiene que sustentar el tema, como decía Eva, el desarrollo en algo científico. De hecho, por algo se llama ciencia ficción. Se acuñó ese tema, que era para explicar, ¿cierto?, alguna temática de alguna novela en base a la ciencia. Yo creo que también es posible quizás escribir ciencia ficción sin tener tanta ciencia metida, pero necesariamente tiene que tener un fundamento en donde tú te puedas sustentar. Aunque no lo tengas muy claro, siempre hay mucha información. Javiera, ¿qué puedes decirnos? Sí, que estoy de acuerdo con lo que dicen mis compañeras. Y creo que eso es lo que tiene que estar sustentado de la ciencia ficción, no necesariamente tiene que ver con cuestiones súper técnicas. No tienes que haber pasado por una carrera, no sé, no tienes que haber estudiado medicina, por ejemplo, no sé. Lo que tiene que estar ahí de fondo es la base lógico-racional, que dé explicación a los hechos que están ocurriendo dentro del texto. Entonces, eso yo creo que, porque por ejemplo, si uno lee ¿cómo se llama? Bradbury, creo que es el de las crónicas marcianas. Tú partes leyendo eso y realmente como que tú dices, a ver, ¿qué es esto? Como un poco fantasía, pero no, porque hay una explicación lógica racional que está de fondo, que te permite encontrar la verosimilitud del texto. Entonces, ya da lo mismo cómo funcionan, como no sé, los elementos medios fantásticos que están ahí entre medio, porque te dicen que funcionan y te dan esa explicación un poco de fondo sin tener que entrar en detalle de, no sé, pues, del mecanismo o del pequeño tecnicismo que daría que sería como la parte científica, que en el fondo creo que por ahí vi un comentario que el término ciencia ficción alude como a cómo partió, o sea, los años 20, 30 y ahora el término ciencia ficción en realidad abarca un montón de temáticas súper amplias. Bueno, de hecho, en rigor, la ciencia ficción, el gran padre de la ciencia ficción es Julio Verne, y eso fue en el siglo XIX. De hecho, él parte haciendo acuciosos estudios de ciencia de la época, y en eso se basa, y ahí sale el Nautilus y el cohete que va a la luna, y ese tipo de novelas que marcaron un antes y un después de la literatura. Aquí, sí, aquí está contestando, sí, porque pone acá de ejemplo, Armando Roseló pone de ejemplo como un libro de ciencia ficción sin ciencia, pone Dune. Entonces, aquí le dicen que hay muchas ciencias sociales, ambientales, ecológicas, ciencias políticas, y Eva aquí le contesta que Dune tiene hasta fórmulas matemáticas para explicar Isocampos-Holtzman. Potentísima la respuesta, Eva. ¿Qué te puedo decir? Pues, es que soy muy fan de Dune, entonces no lo podía dejar. ¿Ves? Aquí hay cosas que van surgiendo y que todos vamos aprendiendo. Del tema de que tocamos un poco en las coordenadas previas de las 17:30, surgió uno que merece especial atención, porque
bueno, tocamos el tema, estaba Bonnie en esas coordenadas, de cómo sería una ciencia ficción sudamericana y más bien chilena al estar ubicados al final del Cono Sur, en una posición estratégica, alejada del mundo, flanqueado por cordillera, con una diversidad de paisaje muy especial y a su vez cruzado con muchos mitos y leyendas. Entonces, si esto ha sido una temática que de alguna manera las ha cruzado ustedes, o sea, nosotros nos hemos criado en entornos mitológicos. De hecho, cualquier superstición que nosotros tengamos, hasta la más tonta, tiene una base mitológica y tiene una explicación tratada de dar por los antiguos, al modo de leyenda, o de explicar los fenómenos naturales por medio de leyendas o de seres mitológicos. ¿Cómo les ha rozado a ustedes eso? ¿Las ha tocado? Porque ya saliendo un poco de la ciencia pura y pasar ahora a esta nueva área que es muy, muy interesante de abordar. ¿Quién ha tenido experiencia con la literatura y la mitología? ¿O quisiera incursionar en un tema así? ¿Eva? Pero La Sofía quiere hablar primero. Siento que hablaba menos que yo. Debería hablar primero. Ya, correcto. Eso, muy equitativa. Sí, gracias. Recuerdo la primera mesa de fantasía que también se tocó este tema, estando nosotros en un lugar con harta mitología ancestral. Yo creo que en este rato se está tomando de nuevo todos estos temas que son, bueno, propios de la tierra o del territorio chileno. Ahora, mezclarlo con la ciencia ficción también está saliendo en este rato. Por ejemplo, la Sophie Bertelsen está escribiendo ciencia ficción hablando de los universos paralelos, tomando algunos como parámetros o quizás complementos de Chile. Entonces, claro, se empezó a hacer de a poco. A mí me gustaría hacerlo igual. Es un tema. Eva, ¿tú querías aportar algo? Sí, yo quería decir lo mismo, que estamos teniendo como varios elementos al respecto. Y yo en particular tengo un texto que todavía está inédito, que se llama El asesino del Trauco, que trabaja con el mito del Trauco desde una novela futurista, una novela policial, y trata de desmitificar un poco eso y viendo como si esta criatura fuera una criatura real. Entonces, viéndolas cómo sería científicamente, si esto fue una mutación, si vino del espacio. Yo creo que hay harto ahí entre los mitos que tenemos nosotros. Sin embargo, yo creo que como cultura latinoamericana, a pesar de que tenemos nuestra propia idiosincrasia, hay elementos propios de nosotros que no son solo mitología, porque de hecho Europa también tiene su propia mitología, Estados Unidos también tiene su propia mitología. Nosotros tenemos como elementos más propios culturales, por ejemplo, el tema del clasismo. En ese aspecto, la novela de Cris Mateluna establece un Chile con distinciones de clases, con alfas, betas. Eso es muy latinoamericano. Yo siento que esos elementos también son muy propios de nuestra ciencia ficción y tampoco podemos como omitirlos. Evidentemente, y aparte de que de alguna manera se les puede dar una vuelta y una revuelta incluso. ¿Javiera? Sí, me gustaría añadir con respecto al tema de la mitología, que bueno, yo nunca he escrito nada al respecto. Como les dije, yo estoy recién partiendo mi proceso ahí, mi camino, mi aventura Pokémon. Pero lo veo como un desafío en realidad a escribir mitología, especialmente acá en Chile, en el que no se le ha dado un lugar, una cabida propia, como importante a los pueblos originarios, todo lo contrario, o sea, lo vemos actualmente en la lucha en la Araucanía. Entonces, tratar de escribir de algo a lo que no tenemos acceso, encuentro que hay un desafío súper grande, un desafío doble en realidad para quienes se decidan y se aventuren en eso, porque en el fondo hay que meterse ahí como un poco contracorriente, creo yo. No sé qué piensan las demás.
yo quería preguntarle específicamente a Bonnie, porque ella escribe sobre retrofuturismo y sobre el tema steampunk, que parecen ser las antípodas de los mitos y las leyendas. ¿Qué piensas tú, Bonnie? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, respecto a ese tema, como bien menciona, estábamos viendo el tema de lo que es la tecnofantasy, cuando se hace la interconexión entre lo que es ciencia ficción, lo que se puede explicar con la ciencia, y la fantasía, que es como decía Eva, lo que tú en el momento no entiendes. A partir de esto tenemos esta visión del midpunk, que es como que la versión punk de los mitos, cómo recrear este pasaje mítico con esta ciencia ficción. Por ejemplo, hablando de esta proto-midpunk, el mito de Dédalo, por ejemplo, y todas las religiones y todas las teologías, mitos, teologías, tienen sus como versión así de estas creaciones. Ponte tú, está el mito la historia del golem en la mitología judeo-cristiana, teología, quiero decir. Y en este punto tenemos esta convergencia que está entre la ciencia ficción y la fantasía a través del Gotham Fantasy, y es, yo creo, lo que más podría acercar la ciencia ficción a nuestros mitos propios de Latinoamérica, porque tomamos a nuestros personajes de las leyendas y le damos este carácter de ciencia ficción, tecnofantasy, o bueno, el término en español es fantasciencia, pero todavía no acostumbro a él porque me suena como bebida fanta. Y a partir de ello, podemos hacer una recreación de nuestra propia historia desde una perspectiva de la ciencia ficción. Así que no te restas al movimiento. Igual lo sumarías. No, para nada. Qué bueno. Sasuki, tú tienes unos libros sobre licántropos, sobre el mito del hombre lobo. Cuéntanos un poco. Tú has tocado fuerte ese tema. Sí, tengo una saga que está ambientada en Quedlinburg, Alemania, y tengo otro que se llama La Furia del Redentor, y creé todo un multiverso que creé mi propia dimensión que se llama Merehusker. Ese tiene un significado, creo que está traducido del alemán, creo, no me acuerdo. Y creé o sea, ¿me podés cambiar la pregunta? Es que me distraigo. ¿Te la cambio o te la repito? Me la cambia. Ah, bueno. Cuéntanos sobre cuál es el área en que te sientes más cómoda escribiendo. ¿Qué es lo que te gusta más escribir de toda tu prolífica producción? ¿Qué es lo que te ha gustado más escribir ligado al tema de ciencia ficción o fantasía? Más que nada, lo que podría ser más cercano a ciencia ficción. Sobresalto en el tiempo. Al perfecto, menos, ya. Como el último libro, es que tengo 2 libros sobre salto en el tiempo, y siempre trato de escribir temas relacionados con la distopía No, tengo 3 libros de saltos en el tiempo, y con el año 2000 y tanto, donde la humanidad ya está al borde de desaparecer, y creo razas de otros planetas y todo el tema. Y bueno, les voy a contar un poco de Disari y la errante del tiempo, que quise innovar y narrarlo desde 2 perspectivas, desde 2 años diferentes. Y resulta que se van como los capítulos van entrelazándose entre cada uno, pero están narrados con mucho lapso de tiempo que es súper distante, como que se saltan 1000 años. Y es todo un tema ahí de cyborg y todo el tema, porque una de ellas, de las protagonistas, es una máquina y quiere convertirse en humano. Y una científica, que es la otra protagonista,
ella es científica, pero la están persiguiendo por X motivos, que, bueno, no voy a hacer spoiler, y al final va a, a transformarse en algo que ella no quiere. Entonces, es como el tema a tratar, y entre ese tema va encontrándose con unos amigos y habla sobre temas como el suicidio, como bueno, en ese año no existe el agua, está la contaminación, el sol se está apagando, lo que surge actualmente, porque el sol sí se está apagando. Entonces, igual tiene que ver sobre... Se me fue el tema. Lo dejo ahí nomás. Me quedé recordando sobre El sol se está apagando, el mejor cuento a mi juicio de Isaac Asimov, que es La última pregunta, que es sobre el tema de la apagada del sol y la entropía. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Con respecto al tema distópico, bueno, ya vamos aterrizando ya en la distopía que era ineludible. Y quiero que me cuenten un poco cómo fue si fue primer amor con la distopía, o si aterrizaron después de otros escritos en la distopía, o si es un tema que nos cruza a todos, o sea, si estamos todos en este siglo XX y el XXI realmente son distópicos. ¿Quién quiere partir? Bueno, ¿quién tiene aquí que puso que distopía? Ya, Alicia. Alicia, tú, pues, distopía, ya. Parte contándonos cómo fue tu tema, cómo aprendiste, cómo hiciste tuya la distopía. Mira, esto es bien curioso porque yo no sabía, no tenía idea que escribía distopía. O sea, yo publiqué, antes de este libro, El amor de Tony, yo había publicado 4 libros de distopía y cuentos, ¿ah? Y de repente un crítico en el Mercurio me dice que sigo los pasos de Orwell, qué sé yo, que soy completamente distópica. Mira, yo había leído, por supuesto, Huxley y Orwell, pero no es mi literatura preferida. Bueno, tuve que ir a buscar la palabra distopía en diccionario, porque la verdad es que no sabía de qué se trataba esta crítica. O sea, soy auténticamente distópica, porque no, sin proponérmelo, escribí esto. Bueno, porque finalmente era lo que estaba dentro de mi cabeza, o sea, era mi preocupación. Finalmente la ciencia ficción o lo que sea son argumentos que tomamos para escribir las cosas que nos mueven y que en definitiva son nuestros problemas de siempre, la humanidad, digamos. Y la verdad es que como me fue bien con la distopía, gané un premio importante con estos cuentos, me di cuenta que tenía habilidades para eso. Y la distopía está de moda, además. Lo vemos en televisión, lo vemos en cine, lo vemos en todos lados. ¿Por qué? Porque sintoniza con la gente. O sea, estamos todos preocupados de que mi chica va a pasar con este COVID, con el mundo, con el mar que se está muriendo, con los animales que se están desapareciendo. O sea, obviamente estamos en una era distópica y sintonizamos los escritores de distopía con los lectores, porque hablamos de los temas que están en sus cabezas también. No solamente el COVID, hay miles de temas. O sea, la falta de agua, la desconexión, porque en general la distopía que por lo menos yo escribo y que he leído en autores actuales, es muy humana, no trata tanto del entorno, del apocalipsis, de la desertificación, sino que habla básicamente de los problemas humanos que trae el futuro. O sea, esto de vivir desconectados en la hiperconexión, por ejemplo, la falta de contacto con la naturaleza, la deshumanización. Bueno, esa es mi distopía. Como te digo, creo que fue una cosa absolutamente espontánea, puesto que yo no seguí los pasos de nadie, como decía el señor ese, que hizo mi crítica. No. Apenas conocí eso. En tu distopía, los protagonistas son mujeres. Sí. ¿Le das sí. un rol relevante a la voz de mujer? Sí, por supuesto.
casi todos, o sea, los cuentos no, los cuentos hay de todo, hay niños, hay adultos, hay viejos, mujeres, pero las dos novelas que tengo, la protagonista, de hecho, Amor de Clones son dos protagonistas. Bueno, todas son mujeres bien conflictuadas en el fondo con su maternidad, con su identidad. Por eso te decía, la ciencia ficción es un argumento, una excusa para hablar finalmente de los temas que siempre nos han inquietado. O sea, bueno, de hecho, esa fue la impronta que tuvo Orwell para escribir 1984, porque él hizo un juego con el título, en rigor se refería a 1948. Él estaba escribiendo sobre un estado totalitario y sobre la pérdida de las libertades individuales. Ahora, que lógicamente le puso cosas que estamos viendo, que vimos en el siglo XX, y él se anticipó, porque yo creo que cuando uno sabe para dónde va la micro, cuando ve las señales que las otras personas no pueden ver, y uno dice, esta micro va para allá, o sea, es muy fácil preverlo. O sea, me han preguntado, bueno, ¿y tú creíste que esto iba a pasar? Por supuesto, o sea, esto no hay regreso, incluso el tema tecnológico, o sea, vamos hacia la educación por pantalla, ya está en eso, y eso va a tener que afinarse, y de ahí, a no ser que caiga una bomba atómica y volvamos a las cavernas y nos convirtamos así en cavernícolas prehistóricos buscando los desechos de la civilización, yo no creo que haya vuelta atrás en este tema tecnológico. O sea, o se sube ese barco o se queda abajo. Y si se queda abajo va a ser pero la peor de las distopías, porque no va a tener acceso a nada. No va a poder hacer nada. Ya están, todas las cosas están virtualizadas. La persona ya se va a acabar la filita en el banco y la ventanilla y todo eso. Entonces, o se suben ahora o no va a haber tiempo. Y cuando después va a llegar un momento en que no van a quedar peor que la pérdida de los 5 sentidos. Y eso yo creo que es la peor de las distopías, la que puede suceder de personas que son renuentes al cambio. Porque yo creo que la ciencia ficción es la que abre los ojos hacia el cambio y decir, podrían haber personas clonadas, ¿podría un robot atenderme? ¿Podría ser? ¿Existirá esta posibilidad? ¿Quién quiere tomar el guante? ¿Eva? Yo, volviendo un poco a la distopía, a mí me genera un poco de conflicto de distopía. De hecho, me pasa con Civil que hay gente que la considera distopía y hay gente que considera que no. Porque cuando uno ve la definición de distopía te pide un régimen totalitario. Por ejemplo, en Civil, la gran característica que tiene es que existe el comercio humano, o sea, se puede comprar gente. Y ahí como que vemos como, hay gente que dice que el totalitarismo del capitalismo y hay gente que no. Pero estoy muy de acuerdo con lo que dice Alicia, que al final, sea distopía o no sea distopía, la ciencia ficción tiene esa capacidad de replantear y visibilizar los problemas actuales, o llevarlos como a su máxima expresión. O sea, nosotros podemos tener un pequeño calentamiento global, una pequeña escasez de agua, pero uno cuando lo lleva en la ciencia ficción como que lo explota y dice, ya, pero de esto en 50, 100 años más no vamos a tener nada. Ahora tenemos una pequeña dependencia tecnológica donde la mayoría no puede soltar su celular, pero cuando lo metemos en la ciencia ficción ya es una vida tecnológica completa. Entonces yo creo que esa es como la gran gracia que tiene la ciencia ficción, que te permite como visibilizar y expandir estas problemáticas actuales. Aquí nos dice Armando Roseló, que está participando así muy activamente, dice, la anticipación a los hechos es imprescindible en escribir ciencia ficción, ya sea dura o blanda. ¡Wow! Aquí llegamos a los términos, las etiquetas. ¿Dura o blanda? ¿Qué piensan? Bueno, yo digo que a mí me gusta la ciencia ficción dura, así que veamos, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué les hace sentido esta división de dura, de blanda? ¿Qué piensan? ¿Quién quiere opinar? ¿Dónde se divide? Mari, explícame un poco cuál es la blanda, cuál se supone que es la blanda. Sí, mira, yo conozco la dura. Yo no sé si conozco tanto.
No hay blanda. Mira, Me imagino. Yo creo que no, yo imagino- también pienso que o sea, la ciencia ficción dura es la que tiene más en tema con la tecnología, con los viajes espaciales, con todo lo que es lo tecnológico, sobre todo los viajes espaciales y ese universo. Ahora, con ciencia ficción blanda, no sé. Entonces, ¿un mundo feliz sería blando? Porque no tiene viajes yo- espaciales, no tiene robots, No, ¿sería blando? yo creo que es la que Podría está, ser. es la que está orientada más al mercado, porque igual hay que pensar que hay mucho, o sea, durante el siglo XX se escribió muchísima ciencia ficción en Estados Unidos y había como una regla, creo que la dijo Theodore Sturgeon, el que dijo que el 90% de la ciencia ficción es mala, porque en el fondo está enfocado un poco, yo creo, por el tema al mercado, que es lo que hablábamos al principio. Creo que Marisol le había tocado el tema de toda esta ciencia ficción que está hecha como para poder televisarse de alguna manera, llevarse al cine y vender. Entonces yo creo que quizás a eso se refiere un poco con la ciencia ficción blanda. Claro, porque podría decir, bueno, a mí también me gusta mucho la Margaret Atwood. No creo que ella sea de ciencia ficción dura, no está la criada arriba de un cohete, pero vaya que dura la temática que toca. Bonnie quería Entonces, decir algo. Bonnie, Me desmuteo. Bueno, una idea como para aclarar un poco entre lo que es ciencia ficción dura y ciencia ficción blanda, más que literariamente es como una clasificación editorial, podríamos decirlo. Y donde la ciencia ficción dura, como decía Marisol, está más relacionado a lo que es el space opera y toda aquella donde la estética de la ciencia ficción se cobre como escenario principal, o sea, todo ocurre por y para estas tecnologías. En cambio, la ciencia ficción, así por decirlo blanda, como criterio editorial, es cuando existen estas tecnologías propias de la ciencia ficción, pero no ocupan el escenario principal, la problemática, ni el por ni el para de los personajes, ni el mensaje, ni el objetivo de la historia. Quiere decir, cuando es como más relegada como a una estética de fondo, escenario, donde ocurre un suceso y ese suceso es lo principal. Ahí más o menos como para aclarar un poco. Bonnie, ¿podéis dar una obra de claro, ejemplo? aquí no A ver, es que... piden un pensando ejemplo, un poco Bonnie. más- Ya, pensando un poco más en lo que es ciencia ficción, así como dura, estoy pensando en esto manga anime, ahora están dando en la televisión El Agente Cobra, por ejemplo, que tiene su versión manga, obviamente, que es la literario, porque la estética ocupa el escenario principal, y la problemática no podría ocurrir si no existiera este escenario de ciencia ficción, no podría existir la historia. Y ahora de ciencia ficción así como blanda, podríamos, a ver, pensando en, no sé si los Juegos del Hambre los clasificaría aquí porque es una distopía y ocurre, pero a ver, podría ser, por ejemplo, pensando de nuevo en la categoría de manga, como el libro The Gray Man, por ejemplo, de Katsura Hoshino, autora mujer, donde hay una problemática ahí y los sucesos también ocurren, el escenario de ciencia ficción, esa tecnología tecnofantasy ocurre de fondo, pero está así al fondo y no es como el objetivo principal, por decirlo de alguna forma. No sé si queda un poquito más claro. Quedamos todos pensando ya, ¿qué será hablando, qué será duro? En rigor, a mí se me ocurre Viaje a las Estrellas, que ustedes no la tienen que haber visto, pero es una serie de televisión muy ridícula, donde está había un robot y un personaje medio divertido, y que bueno, después se hizo película, y claro, era un divertimento nomás, no tenía ni una profundidad. ¿Viaje a las Estrellas? ¿Hablando de Star Trek? Perdido en ¿O Perdido en el Espacio? Perdido en el Espacio. Perdido en el Espacio. Sí, porque Star Trek es otro nivel. Sí, perdona, es otra cosa, sin nada que ver. No, me equivoqué, eso. Perdido en el Espacio.
Yo creo que lo que tiene la distopía, perdón, la ciencia ficción, creo que la distopía es parte de la ciencia ficción, es que tiene mucha ironía. Entonces, eso aliviana un poco los temas duros que trata, porque siempre está tratado con cierta distorsión, o sea, en el límite de lo patético. Eso aporta, de alguna manera, yo me río mucho cuando escribo mis cuentos, porque llevamos al ser humano al extremo y se vuelve divertido, se vuelve ridículo. Y quizá eso también es un factor que refresca y no la vuelve tan densa. Yo creo que es un tema polémico porque como que los comentarios siguen como discutiendo qué es duro y qué es blando. Es un tema que está Sí, yo todavía en creo que discusión, que no lo vamos a está establecer en esta mesa. no, va a ser muy, muy difícil establecerla porque justamente es una de estas como estas discusiones bizantinas y que depende mucho de los gustos y que cada cual va a tener su ejemplo y va a tener su bandera. Pero lo que bueno que se esté participando y que tengan ese nivel de interés por los temas que estamos poniendo en el tapete. Y uno de los temas que salió a relucir en las coordenadas previas, que no alcanzó ni siquiera a enunciarse, o sea, quedó puesto, si solamente nombrado, si acaso el globalismo atenta contra el localismo, o sea, sobre las culturas propias. O sea, estamos todos con el sueño de la aldea global. O sea, partió con el tema con la aldea global, todos uno, pero ese todos uno de repente no resulta muy, muy adecuado para preservar la singularidad de cada cultura. Y de repente caer en el globalismo excesivo puede atentar efectivamente contra el localismo o se complementan mutuamente, que sus ambientaciones son globales, son locales, ¿qué elementos tienen al respecto? ¿Quién quiere tomar la palabra? La Javiera. Javiera. Sí, bueno, como les he dicho, mi trayectoria es bien cortita, pero tengo ahí hartos proyectos de los que estoy trabajando. Creo que es inevitable escribir desde el territorio, ya sea la historia personal, ya sea el espacio geográfico, físico en el que uno ha crecido. Claro, uno puede apuntar a una especie de cosmopolitismo, no sé, al intentar escribir, pero es inevitable que la historia personal, con todos sus matices y con todo lo que te encarna, no sé, se pase a la escritura, ya sea de manera consciente o no. En mi caso, al escribir, lo hago siempre desde acá, pensando el espacio geográfico, pensando las tradiciones, pensando en la manera en que nosotros hablamos, nos relacionamos, en mis propias relaciones sociales, que no son lejanas, sino que siempre tiendo al abrazo, qué sé yo, pero es inevitable para mí hacerlo de esa manera. No. Siento además como que cuando uno trata de forzar un poco la escritura, hacerlo de una manera más cosmopolita, se nota y se puede ver quizás un poco falso, no sé, como que se nota que está un poco forzado, si al final uno tiene que escribir desde la sangre, siento yo. No sé. Muy bien dicho, muy bien dicho. Sasuki, ¿qué piensas tú al respecto? ¿Tus libros están ambientados en la realidad local o global? Depende del libro, porque igual quise crear una raza completamente diferente de un planeta que inventé que se llama Silionten, algo así. Y fue un relato más bien corto y ambientado igual en el estallido social. Entonces, como que junté la ciencia ficción, viajes estelares, junto con el estallido social y la evolución de la mujer, porque utilizaban, se llama Nacidas de la Ruina. Habían unos, ¿cómo se llaman? Unas personas malas, yo les llamo altos mandos,
que resulta que ellos secuestraban a las niñas y la utilizaban para pilotear naves espaciales. Y resulta que la utilizaban, o sea, tenían cuerpo físico y todo, pero ellas eran las naves. Si herían las naves, ellas eran las afectadas. Y eran completamente de otra raza. Y quise unir este libro, este relato, la cola de mi gato. Quise unir este relato con el libro de Grisari, el errante del tiempo, y hacer todo un tema con tal que ¿cómo se dice? Que se entrelace junto con la tierra estamos hablando del año 8900 y tanto. Discúlpenme, la entintada quiso salir. ¿Por qué será que todas las escritoras tenemos gatos? Yo tengo 6, así que me es más complicado. Yo tengo 4. Tengo perro. Tiene un Tengo perro y gato conejo. para cada una. Sí. Mejor les digo que año. Así Al que menos este tu libro, entorno sureño te ha capturado de alguna manera en la escritura. depende, porque aquí hay mucha contaminación. Y Temuco es uno de las regiones más contaminadas, o sea, de las ciudades más contaminadas de Chile. Sí, Así que igual, sí, me eso consta. igual, sí, eso igual lo puse en uno de mis libros, que el aire era irrespirable, que los propios personajes se estaban muriendo, y si no evolucionaban como personas, como terrestres, se morían. O sea, porque tenían que evolucionar para que los pulmones, porque estaban respirando puro CO2. Entonces igual es complicado eso, y los plasmé en los libros para que los lectores se den cuenta del impacto que está causando la contaminación hoy en día. Y igual en varios de mis libros me enfoco en eso, en la contaminación, la deforestación. En uno de mis libros habla sobre la guerra del agua, que se están acabando los glaciares, que van a crear otro mundo con otros personajes, o sea, con otros protagonistas. Yo los llamé Ting, se llaman, que es de otro de mis libros, que igual este salto tiene saltos del tiempo y se conecta con mis otros libros de saltos en el tiempo. Como les dije, creé todo un multiverso que Todo se un une. multiverso, Sí, justamente. Todo tiene una coherencia escritural y creativa. Sofi, ¿qué has escrito tú desde lo local o te has enfocado a lo global? Para proyectos Simbir, si bien no dice que es la ciudad de Antofagasta, pero para que mi protagonista se moviera por las ciudad, por las calles y la ubicación de los edificios, claro, tomé un centro de acá de Antofagasta y los empecé a ubicar desde ahí. No, como le digo, no digo que es la ciudad, pero sí tomo eso y en realidad en todas mis novelas las ambiento acá en Antofagasta. Yo vivo acá, es el lugar donde yo mejor conozco. Hasta ahora estaba escribiendo Y si otra se novela. cambiara, y si se tuviera que adaptar, ¿Mm? ¿podría transcurrir en otra ciudad? ¿O tendría que tener características similares? Por el mar, por Tendría ejemplo. que tener características similares, claro. Empezando por el mar. El mar, eso es lo principal de la novela, y de hecho es uno de los puntos en donde se toca el peligro en la sociedad distópica que están viviendo hoy. Las personas no se pueden bañar en el mar porque está muy contaminado. Acá pasa hacia todo el sector sur de la ciudad, que Minera Escondida tiene tomada esa zona y contaminadísimo alrededor. Entonces es como que para allá vamos. Entonces, claro, yo me Es ambiento en eso. una anticipación probable, o sea, es Es probable muy que probable, suceda. lamentablemente es muy probable. Y Sí, Bonnie, tu retrofuturismo,
¿Tiene localismo? Sí, de hecho, escribo con este seudónimo que el retrofuturismo y toda la narrativa que esté relacionada de alguna u otra forma con Chile y en concreto lo que hago con el steampunk, con el grupo Cetáceo Negro, es reescribir Valparaíso, que es una ciudad como detenida en el tiempo, para esta suerte de vida decimonónica que todavía permanece y cómo reescribirla a partir de lo que ofrece la ciudad. Por ejemplo, estoy pensando en la obra que estoy terminando de escribir, Cadáveres Mecánicos, que está en el blog de Cetáceo Negro, pensando en los autómatas, por ejemplo, pensando en la tecnofantasy, porque yo me voy para la rama del steampunk, que es más tirando al steamgod, ya más oscuro por ahí, rozando con el terror también. Pero yo pienso que al menos lo que estoy escribiendo tiene que ser ubicado en una ciudad como Valparaíso o con características muy similares que sean como una ciudad detenida del tiempo y que pensando en que puede encontrarse en estas ciudades colonizadas aquí en Latinoamérica, que se hayan parecido con esta misma estética, que sean como Valparaíso, como patrimonio de la humanidad, o ya, pero yo creo que sería completamente distinto si la narrativa estuviera ambientada en las ciudades europeas que dieron el molde, origen a esta estética que nosotros tenemos aquí en Valparaíso. Sí, de hecho, nuestra ciudad se presta para cualquier historia de todo tipo y sobre todo un tema muy gótico, hay cosas muy misteriosas todavía en Valparaíso y sus múltiples callejuelas y escaleras sin fin. Y Eva, ¿tú has ambientado desde lo local o desde lo global? Yo en civil tengo futuro, tengo tierra, pero en realidad a mí me cuesta un poco esta distinción entre globalismo y localismo, porque creo que se homologan un poco porque tienen como ciertas temáticas comunes que nos atingen a todos, como los problemas ambientales, que son como a nivel global, y tienen ciertas características que son como propias de ciertas localidades. Entonces, de repente, una obra puede coexistir con enfoques globales y con enfoques locales sin clasificarse en ninguna de las dos. Entonces, igual como que me conflictúa como hacer esas clasificaciones de que sí, esto está escrito para ser globalizado, o esto está escrito solamente desde su localidad, porque hay cosas que son como súper empatizables, aunque uno no sea como parte de esa cultura. Entonces, como que yo no sé, no estoy muy convencida de esta distinción tan bipolar. Ajá, bueno, es que como ahora está en el tapete todo el tema de la apropiación cultural, de muchas cosas que están ahora que uno pensaba que eran globales y ahora van a ser locales, quise tocar el tema y no sé si en el sentido de que si uno podría imaginarse, hay cosas que son universales y otras que son eminentemente locales, que nos atingen solo a nosotros, ¿no? Entonces, no sé si, Alicia, ¿qué piensas tú? O sea, ¿podría ser tu obra adaptable en cualquier contexto del mundo? Sí, el futuro es universal, o sea, mi historia está ambientada en escenarios bien universales. Y sin embargo, también uno de mis cuentos que se lee en colegios, que ha tenido, digamos, cierta repercusión, está en la República Independiente de la Araucanía, o sea, obviamente en el futuro. O sea, también, como dice Eva, yo creo que podemos hablar de temas específicos y también podemos situarnos en un escenario imaginario en el cual todo sea más que globalizado, se ha fusionado, porque los problemas que tenemos en el mundo son compartidos en todos lados. Ya, de repente, para agarrar más esa temática, situarla en un contexto absolutamente local, sirve. Todo va en términos de cuánto nos sirve a nosotras como escritoras para contar una historia. Ahora quería ponerles preguntarles a cada una por mera curiosidad mía, si tuvieran que escribir una ucronía o si han escrito ucronía, ¿cuál sería el acontecimiento que cambiaría de la línea histórica? ¿Eva? Que quería hacer una acotación antes que cambiemos de tema. Que ya, sí. quería considerar que
existen localismos que no están como divididos por fronteras geográficas cuando estamos hablando de apreciación cultural. Por ejemplo, los problemas de las diversidades LGBTIQ son un localismo propio de esa cultura que no tiene una limitación geográfica. Entonces, ¿eso podríamos considerarlo un localismo o podríamos considerarlo un globalismo? Porque es una subcultura, pero que se reparte por el mundo. Entonces, como que igual me conflicto en esas partes. Por el mundo occidental, porque si estamos pensando en el mundo musulmán, es como otro mundo, no. es como un universo paralelo. Y tienen dificultades súper distintas. O sea, Europa, nosotros, Rusia. Totalmente diferente, claro, o sea, estamos hablando, o sea, en el fondo la globalidad yo lo veo como casi un gran engaño global, porque Sí, globalismo... Yo creo que no es como absoluta la globalidad. Como que todos si lo pensamos, claro, o sea, que la aldea global, o sea, conectando por internet con la gente que tiene internet también, y hay un montón de personas que ni siquiera han conocido una pantalla y nunca la han visto, pero la globalidad implica una mirada de cómo se va a escribir historia. Porque parece la civilización, el siglo XX, de que se lograron grandes avances y que llegó el hombre a la luna, y todavía tenemos muriendo gente de hambre en África, desde miles de años, o sea, desde cientos de años que está eso, y todavía sigue muriendo gente en África, y todavía siguen llevando apenas un tarrito para poder sacar agua, y todavía tenemos gente descalza. Pero por otro lado estamos mandando aparatos a Marte que sacan unas fotos que no me parecen del todo reales, medio fraudulenta la foto, pero bueno, pero estamos en Marte, llegamos a Marte. Claro, entonces ahí hay como esa película que hizo Schwarzenegger, esta que le hicieron un remake que no he visto, porque soy un poco distante a los remakes. El Vengador del Futuro, me parece, cuando llega a Marte y estaban los que tenían acceso al oxígeno, estaban bien, y los que no se iban deformando y tenían distintas mutaciones. Entonces, da harto que pensar. Javier tiene una cara de querer participar que no se la aguanta. Javiera, ¿qué puede decir? Dale, Javiera. Sí, mira. Lo que pasa es que me llamó mucho la atención lo que dijo Eva por el tema de esta discusión que estábamos teniendo con respecto a lo local y como a lo global, que lo llevó un poquito más allá, porque al final, por ejemplo, escribir sobre identidades en las que tú no estás o tú no no sé cómo decirlo. Por ejemplo, me pasa con el tema del feminismo. A mí me pasa que si veo un hombre cis, hetero, que escribe sobre feminismo o escribe sobre violencia de género, me provoca algo. Entonces, ahí como el tema de llevar la discusión un poco más allá, a otro tipo de territorios que se encarnan no geográficamente, sino corporalmente e identitariamente, me parece súper interesante. A mí me provoca un poco de violencia eso, por ejemplo, que un hombre hable sobre violencia de género, si no lo has experimentado. Nosotras, no sé, pues nacemos viviendo eso, experimentándolo en la calle, sales a la calle y lo vives, es otro tipo de relación con eso. Entonces me llama mucho la atención lo que dice Abel, encuentro toda la razón, como que al final es una discusión mucho más amplia y difícil al final, como no sé qué piensan ustedes al respecto, pero me llama mucho la atención lo que dijo la Eva. Mira, yo quería decir algo, que yo soy, como digo, anti-etiqueta, y creo que todos tienen derecho a su voz y a decir lo que piensan más allá. O sea, si se tapara el título, el nombre de la persona, a lo mejor podría haber una distinta visión de la obra. Yo creo que uno no tiene que prejuiciarse bajo ningún concepto, porque si no caemos en el juego de las mujeres que escribían con seudónimo de hombre para poder ser aceptadas escribiendo. Entonces no, porque te digo que una de las más bellas voces femeninas, la más emotiva a mi juicio, y escrita por un hombre, es Palomita Blanca de Lafourcade. Y habla así como hablaba ella. O sea, es muy legítima la voz que pone Enrique Lafourcade en Palomita Blanca.
Entonces yo no podría cuestionarlo, ni cuando escribió el Mano Bendita sobre el boxeador, yo siempre tuve mucha repulsa al boxeo, más allá por el tema de los golpes, sobre todo que quedan todos descerebrados y todos eran medio estúpidos, los pobres, con bajo nivel de inteligencia, y yo lo prejuiciaba mucho el tema del boxeo, hasta que leí el Mano Bendita de Enrique Lafourcade y entendí cuál es el submundo atroz de pobreza, de miseria y de aprovechamiento. Pero bueno, eso es un paréntesis, pero no os prejuiciéis, muchachas. Piensen, si esto tuviera un autor, si no tuviera puesto el autor, si fuera anónimo, ¿sería igual de válido? ¿O porque tiene el nombre de hombre, porque tiene el nombre de mujer? Entonces caemos en la postura maniquea. Hay una mujer hablando de ciencias y las mujeres no entienden de eso. No, un hombre que hablando de violencia si el hombre no entiende de eso. ¿Por qué no? Sí, yo creo que todos tenemos derecho a escribir o hablar de lo que nos parece trascendente. Ahora, sí, si está bien o mal escrito, ese es otro cuento. Sí, creo si lo está mismo. Bien o mal escrito. Uno puede hablar de muchas cosas, pero es distinto cuando te apropias de ese discurso. Cuando hablas por la víctima de. Si yo digo, o sea, un hombre hablando sobre y desde la corporalidad de la violencia de género, me parece que no da lugar. Puede hablar lo que quiera, pero me parece que se está apropiando de un discurso que no le corresponde. Eso es lo que me pasa. No sé. Sí, bueno, apoyando lo que dice eso a nivel literario, o sea, ¿estás hablando del autor como autor, escritor, o como un hombre opinante? Yo creo que como autor, quisiera hacer aquí una acotación y dar un pequeño ejemplo de que las visiones son súper distintas. Y está, por ejemplo, un texto del borrador. A mí me gusta el borrador, no hago críticas por la gente que está publicada, la que no está publicada. Hay un texto muy interesante que parte de una chica que se había quedado carreteando y despierta y no estaba muy clara de dónde había despertado. Y la mina como muy relajada, muy tranquila, como que ve, como si nada. Y mi primer pensamiento como mujer es como, yo me despierto después de un carrete y no sé dónde estoy, lo primero que hago es ver si tengo ropa y si busco mi celular. Número 1, me pasó algo, me drogaron al tiro. Pero un hombre que nunca ha tenido esa experiencia no tiene esa preocupación de decir como, no, si me quedé carreteando no me van a hacer nada, ¿qué me van a haber hecho? Entonces, uno puede percibir esa diferencia desde la visión masculina, que no está haciendo como la pega completa, es como ya, si voy a escribir desde la perspectiva de una mujer, voy a tomarme la molestia de tratar de entender desde la perspectiva de una mujer, que es lo que nosotras como mujeres siempre hacemos con los hombres, como ya, si voy a crear un personaje masculino, voy a tratar de entender el personaje masculino. Y yo siento que esa pega completa no se está haciendo por parte del hombre para crear personajes femeninos. Yo siento que un poco en eso se refiere cuando estamos hablando de literatura. Ahora, cuando estamos hablando de filosofía y de causas, podemos ser un poco más agresivos, pero yo creo que ese es el punto en la literatura. Que no hay como un trabajo claro cuando tú no estás en el género que estás presentando. Y que las mujeres se lo exigen mucho. A las mujeres se les pide pero la Ana Karenina la escribió Tolstoy y la Madame Bovary la escribió Flaubert. Quedan dos hombres. O sea, no estoy de acuerdo. Sí, yo tampoco estoy de acuerdo. O sea, yo creo que hay buenos personajes, hay malos personajes, hay buenas descripciones, hay malas descripciones, hay buenos libros, hay malos libros, pero más allá, o sea, porque también hay, o sea, ese tema, esas sombras de Grey, a mí me crispan. Encuentro horroroso ese libro. Yo creo que el tema horroroso. No es que escriban bien, sino que a los autores se les está exigiendo distinto, y a los autores como que no se les está pidiendo la rigurosidad que se nos pide a nosotros las mujeres para hacer nuestro trabajo de personaje. Al hombre se le perdona que de repente sus personajes femeninos no sean tan coherentes y se deja pasar y se generan estereotipos que llevamos como décadas tratando de rebatir, que son como la femme fatal, icónico, la mujer madre, icónico también en la literatura. Entonces hay una serie de estereotipos que porque se les permitió esta licencia de no ser como tan rigurosos a los hombres para escribir personajes femeninos, que ahora nosotros estamos teniendo que sacar a la luz. Yo estoy pidiendo ese nivel de igualdad, que si nosotros nos piden a escribir personajes masculinos que sean verosímiles, porque nosotros no somos hombres, entonces nos piden que sean verosímiles, que sean coherentes, pedirle a los hombres también que si van a escribir personajes femeninos, que lo hagan con el trabajo de rigor, no que no lo hagan, sino que sean como responsables al hacerlo. Esa es como mi crítica. Sí, se entiende, sí. Desde esa perspectiva, sí. La rigurosidad del personaje es esencial.
Alguien estaba pidiendo la palabra. Sofi, ¿te querías decir algo? ¿Ah? Sí, ¿Sí, pero Sofía? Bonnie, sí, pero Bonnie también quiere hablar. Que hable Bonnie Ah, primero. perdón, ya, sí. Bonnie, por favor. Sofi puede hablar primero. ¿Yo? Ya. Bueno, también pensando respecto al tema, sí, es correcto, y lo que tiene que ver con la rigurosidad de la investigación del autor para la creación del personaje, porque está bien, sí, los autores, grandes autores como Tolstoy han escrito desde la perspectiva de mujeres, pero también entender que aquí también entran en juego las interseccionalidades de la mujer, porque una mujer blanca de clase acomodada es mucho más simil a un hombre blanco de clase acomodada que, por ejemplo, la realidad de una mujer que está en intersecciones como la de ser pobre, blanca, no hetero, y que tiene de ascendencia indígena, su visión, su perspectiva, es necesario que haya un trabajo más riguroso ahí detrás. Y como decía Eva, a nosotras las mujeres se nos pide una rigurosidad para la creación de personajes que muchas veces ha sido omitida de parte de nuestros colegas hombres escritores, y que eso es algo que todavía está al debe, por ejemplo, porque los hombres tengan que hacer esta investigación para la creación de personajes femeninos, porque no, como vengo diciendo, no es lo mismo una mujer blanca, hetero, de clase acomodada, cuya perspectiva ellos conocen más, porque es la que se ha mostrado en los medios de comunicación, muy distinta a una mujer que esté en intersecciones más débiles, con menos privilegio. Entonces, allí es como la tarea que queda pendiente, y por eso se pide que está geográficamente, que los autores nos apropiemos también desde nuestras posiciones marginales, disidentes, para poder dar voz a este tipo de personajes que necesitan todavía escritos. Eso era básicamente. Muchas gracias, Bonnie. Vamos a ir ya preparando el cierre, nos quedan unos minutos, 8 minutos para poder despedirnos, y me gustaría que dijeran libremente un mensaje a las personas que nos han acompañado en estos 90 minutos que han pasado muy rápido y que han sido muy fieles en su audiencia y con muchos comentarios. Ha sido muy participativo, excelente, con mucha participación masculina, cabe señalar, varones ahí escribiendo y comentando, lo cual genera bastante interés en la temática, y me siento muy feliz de haberla moderado esta mesa, que ha sido muy interesante y muy profunda. Así es que vamos con Sasuki, que fue la última en presentarse. Ahora empieza el cierre. Sasuki, ¿qué nos podrías decir? Un mensaje a tus lectores y a los que no son lectores para motivarlos. Escogieron a la peor persona para iniciar. No se tire para abajo, yo siempre te he dicho, no, siempre arriba, siempre en alza. Así que no es la peor persona. Tienes que ir pasando distintos momentos, y esto después va a ser una anécdota. Así que tírese nomás. Aquí estamos para recibirla en la piscina. Tiene mucha agua esta piscina para recibirla. Dale. Bueno, que gracias por leerme. Los que no, siempre estoy publicando algo, así que no sé qué decir. Estoy con la mente en blanco. ¿Te gustó participar con toda esta mesa tan comunicativa, o te sentiste un poco agobiada? Es que yo soy la típica chica que trabajo sola, que nunca solamente escucho y no participo mucho. Entonces, es como que quedo ahí. No sé cómo explicarlo. Soy como la sombra. Se agradece. La sombra que escucha todo.
Bueno, pero ha estado ahí valientemente todo este tiempo y eso merece un gran voto de afecto de todas aquí tus compañeras que te estamos apoyando. Así que muchas gracias, Sasuki, por aceptar esta invitación y participar y sumarlo a tu experiencia de escritora. Sofía, ¿qué puedes decirnos de despedida? La despedida, mira, algo que también iba a decir antes, también lo dijo Bonnie. Hay un tema de rigurosidad que se le podría pedir a los escritores. Yo he estado leyendo libros donde hay protagonistas femeninas, escritos por hombres, y caen siempre en los clichés de lo que el hombre espera que la mujer haga o se comporte. Y uno ve en realidad como que dice que esas cuestiones no van a pasar. Yo soy una mujer trans. Alguna vez también me tocó, vi un texto de una mujer trans vista de la mirada de un hombre. Y es como, era casi una fantasía sexual la que estaba escribiendo. Las mujeres trans son el fetiche de muchos hombres y me chocó mucho leer eso. Entonces, a los escritores que están haciendo igual como nosotras, las escritoras, nos interiorizamos en el tema y vemos cómo se comportan los distintos géneros. Entonces, si pudiese decir algo ahora, cortito al final, es que todas las personas que escriban, háganlo a conciencia. Si van a ser un personaje del cual desconocen cómo es su realidad, no piensen que es como ellos lo creen. Hay muchas personas a los lados que pueden ayudar y siempre las puertas van a estar abiertas. Y a las personas en general que lean, no importa ciencia ficción, no importa fantasía, no importa que sea novela histórica, de lo que hace, que lean y lean productos chilenos porque Chile está sacando muy buenos lectores, muy buenos escritores. La pandemia demostró que Chile tiene un potencial gigantesco y eso hay que aprovecharlo. Y muchas gracias por haberme invitado a la mesa, estoy muy halagada. Muchas gracias a ti, Sofía, por participar y viste, ahí está tu voz para darle voz a toda esa nación silente, como dijo Eva, que no es geográfica, que no es de frontera, es una realidad distinta que tiene que visibilizarse. Javiera, ¿qué nos puedes decir como últimas palabras? Bueno, primero decirles muchas gracias por la oportunidad, por la instancia. Me encantó haberlas escuchado a todas. Ponerle finalmente voces y cara a sus nombres, que hace rato que sigo. Y quisiera pasar como los avisos comerciales casi. Como les contaba, mi primer cuento va a salir en Imaginarias 2, así que espero que ahí lo puedan leer, lo puedan encontrar cuando salga a la venta. Y además quería contarles que con la editorial en la que yo trabajo, que es Ediciones Liz, vamos a sacar un breviario con unos cuentos que escribieron mis alumnas acá en un club de lectura que hice acá en Parral, aquí en esta zona. Y son todos de ciencia ficción. En el fondo fue un club de lectura de ciencia ficción y las chicas se animaron y se pusieron a escribir. Son niñas de 14, 17 años. Así que las dejo invitadas y los dejo a todos invitados a que estén atentos a esa publicación con Ediciones Liz. Estupendo, pues nos dejas muy motivada y sobre todo esas voces juveniles, frescas, nuevas, que tienen mucho que decir. Bonnie, ¿cómo te despedirías en este momento? Sin audio aún. Bonnie, audio, no se escucha, Bonnie. Ya. Bueno, repito, agradecer la invitación para estar en esta mesa que ha sido maravilloso, ha sido increíble conocerla a todas ustedes, darle, como decía Javiera, y rostro a todas ustedes. También visitar el blog de Cetáceo Negro, donde con mis colegas chiquillas y chiquillos también vamos publicando investigación, relatos también. Nada, es agradecer
de nuevo la invitación y ojalá que estas instancias se sigan repitiendo para poder seguir hablando y parloteando. Muchas gracias, Bonnie. Esperamos tus obras también, tu temática es muy interesante. Mira aquí, Alicia, Daniel Maturana, escritor, dice, duda, ¿Alicia es clon de Di Girolamo o Di Girolamo es clon de Alicia? Ciencia ficción en vivo. Saludos, buenas discusiones. ¿Qué nos puedes decir, Alicia, de eso para despedirte? ¿Qué está preguntando don Daniel Maturana? Sería la Claudia de Girolamo, me imagino, ¿no? Yo me imagino, no sé, pienso yo, pero ya te encontraron ya clon, ¿viste? Mira, lo que hacen estas mesas, pasan cosas inusitadas. Despídete de la Claudia, pero yo quiero de partida felicitarlas a ustedes porque organizan esta instancia de conocimiento, de conversación, y creo que eso es súper importante, que nosotras como escritoras nos apoyemos, nos conozcamos, publiquemos juntas de repente, no sé, tenemos que visibilizar nuestro trabajo, porque tenemos que, trabajo pendiente en el sentido de que estamos rezagadas, y eso es una realidad. Por lo tanto, apoyémonos, querámonos, busquémonos. Por eso les pido que me manden sus mails al chat para así mandarle de repente a la Javiera, que no ha podido encontrar Amor de Clones y otros libros míos, mandárselos digamos, por correo para que los tengan. Y ustedes también, si es posible, mándenme sus cosas, sigamos en contacto y muchas gracias. Y son encantadoras todas y hablaron muy bien todas, en realidad. Felicitarlas también. Muchas gracias, ha sido muy grato compartir contigo. Eva, el cierre, dinos unas palabras potentes tuyas. Uy, lo he pasado genial conversando con ustedes. Me encantan sus perspectivas, me encanta cómo vamos dilucidando temas. Yo creo que deberíamos que hacer esto más seguido, tener otra mesa de mujeres hablando de ciencia ficción porque se nos sale la filosofía y agarramos vuelo. Quiero recomendarle a todos que lean mujeres que están escribiendo ciencia ficción porque se nota que tenemos mucho que decir, de hecho esta mesa lo demuestra 100%. Quiero recomendar mi libro también, lean Civil, leo libros súper interesantes, pero más que el libro tengo ganas de recomendar la antología porque habla mucho de las diversidades de la ciencia ficción y tenemos libros como de lesbianas, gay, asexuales, transexuales, entonces como que te genera otra perspectiva en cada cuento, pero eso. Hay que incentivarle y hay que difundirlo entre nosotras también. Yo creo que esta seguidilla de encuentros nos ha permitido como crear otros contactos, conocernos gente. Yo ahora voy a empezar a buscarme todos sus libros, los de la Alicia ya lo estaba buscando, pero ahora con la chiquilla ya encontré como para entretenerme que voy a leer este año, porque no conocía, yo estoy metida aquí, no conocía gente que escribía ciencia ficción en Chile. Entonces, yo les recomiendo a todos que lean la ciencia ficción escrita por mujeres chilenas porque yo lo voy a hacer. Eso, la mejor despedida. Ahora yo me quedo con un bagaje de personas nuevas que pues sigo acumulando contactos y más lectura y más novedades, y por eso yo no me resto al Wattpad ni a ninguna de las plataformas, yo ando siempre buscando, porque tenemos que subirnos a este carro, y este carro va rápido. Así es que escritoras, autoras, gracias por la participación, la paciencia, la buena voluntad y que las letras les sean pródigas por muchos años. Un beso y un abrazo a cada una de ustedes y nos veremos en otra ocasión. Buenas noches. Alcif presenta El viaje ya inició. Ñuble, Santiago, Biobío, Atacama, O'Higgins, Los Lagos, Arica y Parinacota, Valparaíso, Magallanes, Araucanía, Coquimbo, Maule. Espejismos, Tour Alcif 2021. Chile sigue siendo escrito. Bitácora de la Mater Velator, año 12, semana 13, día 7. Estoy en la órbita de Marte. Mi objetivo está en el ecuador del planeta, un templo antiguo, ubicado en la cima de una montaña. La misión debe completarse entre el 6 y el 27 de marzo, según la antigua datación.
Los datos entregados por el explorador 10 indican que el templo está en ruinas, pero contiene toda la información sobre los orígenes de la vida, de nuestras vidas. Archivos sobre ciencia ficción, fantasía y terror, las bases de nuestro entendimiento. La primera sala del templo es de fantasía. En principio es un lugar lleno de color y apacible, pero las apariencias engañan. Encontré escritos de eruditas de la antigua civilización marciana: Sasami Hanatsuki, Francisca Hale, Conti Constanzo, Fernanda Vargas y Valentina Fuentes. Y esta es la clave. Fantasía no tiene límites. Cada parte, cada criatura, pertenecen al mundo de los sueños y esperanzas de la humanidad. Por consiguiente, no existen límites para fantasía. Michael Ende. Ahora voy a la siguiente sala. La segunda sala del templo es oscura y tenebrosa. Sentí el terror subiendo por mis venas, invadiendo mi cuerpo. Encontré rastros escritos de antiguas maestras de la oscuridad de la civilización marciana: Connie Tapia Monroe, Christina Mars, Mabel Burns, Lorena Castro y Bonnie Blanchard. Y esta es la clave que debo guardar. Ninguna pestilencia había sido tan fatal ni tan espantosa. La sangre era su encarnación y su sello, la rojez y el horror de la sangre. Las manchas escarlatas en el cuerpo, especialmente en el rostro de la víctima, eran el entredicho de la peste, que la cerraba a todo socorro y a toda compasión de sus semejantes. Edgar Allan Poe. Ahora voy a la siguiente sala. La tercera sala del templo era como estar en casa, en la vieja tierra, con recuerdos de antigua tecnología que trajo a Marte las primeras colonias. Hallé mensajes de gran parte de las mujeres que hicieron historia: Sofía Ramos González, Eva Van Kramer, Alicia Fenning, Bonnie Blanchard, Sasuke Kate y Javiera Fuentes Vega. Y la clave que conservo es: he hecho cosas que ustedes, las personas, no podrían ni imaginar. Ataqué naves con fuego en las colonias interplanetarias. He visto estrellas brillar en la noche con 1000 colores. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, igual que el llanto en la lluvia. Es tiempo de morir. Voy, Betty. Ahora voy a la última sala. Espejismos, visiones del porvenir. Extraído por ALCIF, Asociación de Literatura de Ciencia Ficción y Fantástica de Chile. Colaboran El Club de la Esquina, Psycho Geek, Teoría Omicron, Revista Mordedor, Comiqueros Chile, Espejo Humeante y El Malón del Arte. Transmiten TVR Ñuble, QTA.cl, La Esquina del Chonchón, Letras y Más y Salto Cuántico. Tour al CIF 2021, porque Chile sigue siendo escrito.